sea esta mañana trayendo vida a través de su palabra a cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, queremos como cuerpo esta mañana reunidos pedir que en este momento envíes tu Espíritu Santo para que nos asista y nos revele, Señor, tu palabra. Te pedimos, Señor, que esta palabra que compartimos hoy traiga vida a cada corazón, a cada una de las personas que esté escuchando en este lugar, a los que nos siguen también a través de las redes sociales. Señor, habla a nuestra vida. Te pedimos, Señor, que quites todo argumento que se levante en contra de tu conocimiento. Toda altivez, Señor, derrúmbala y permite que tu palabra penetre hasta lo más profundo, Señor, y haga cambio en nuestra vida. Porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Pues bien, quisiera esta mañana compartirles una palabra. Está basada en el libro de Romanos. Y vamos a buscar el libro de Romanos, capítulo 11. Romanos, capítulo 11. Y vamos a ir hasta el versículo, vamos a enfocarnos desde el 33 al 36, pero para ubicarnos bien en el contexto, me voy a pedirles que leamos desde el versículo 25. Romanos 11, 25. Si ya lo tiene, dígame amén. Amén. Eso es. Y leemos. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. El endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Luego, todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador y apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de sus padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Como también vosotros erais en otro tiempo desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también ahora han sido desobedientes, para que por misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Pues Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que le fuera recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pues bien, después de leer una palabra como esta, a veces pienso que para una predicación son muy pocas cosas las que yo pudiera agregar, porque de verdad que lo que el Señor habla a través del apóstol Pablo en esta carta es tan profundo, es tan y la palabra sería completo, es tan completo para nosotros que si al escuchar este canto, este salmo, este himno que acaba de recitar el apóstol Pablo acá, tú no te emocionas, entonces, hermano, puede que haya un problema. Si cuando tú lees la palabra, si cuando estudias, de verdad ya no causa algo en ti, puede que haya un problema o en tu teología o en tu corazón, en uno de los dos, o en lo que estás aprendiendo, o el problema está entonces en tu corazón.
Y de verdad hemos estado estudiando, los que nos han seguido los mensajes en las últimas semanas que hemos hecho a través de las redes sociales, a través del Zoom. Hemos estado estudiando algunos pasajes claves del libro de Romanos. Me gustaría en algún momento hacer un estudio un poco más extenso, más profundo, más detallado, pero por cuestiones de tiempo y practicidad no nos es posible, pero hemos sacado algunos extractos. En capítulos anteriores, Pablo ha expuesto en el libro de Romanos unas verdades teológicas acerca del comportamiento del hombre, la relación con el pecado, la salvación. Ha expuesto de manera brillante toda una tesis doctoral de teología. Este libro de Romanos de verdad que es muy grueso, muy difícil de digerir a veces, pero es una bendición para nosotros tenerlo, ¿verdad que sí? Y en este pasaje, digamos que cae Pablo en una síntesis. Y yo quiero aclarar algo. Dios escogió a Pablo para traer la enseñanza de la palabra a nosotros los gentiles. Y ese fue el ministerio que le fue asignado a él. Y muchos creen que Dios escogió a Pablo porque Pablo era un hombre muy preparado. Pues yo creo lo contrario. Yo creo que Dios preparó a Pablo porque luego lo iba a escoger. ¿Okay? No es que porque Pablo era el más elocuente, el más estudiado, entonces a ese Dios lo escogió, sino que antes de haberlo llamado, ya Dios lo había escogido, lo había preparado. Este es el hombre que yo voy a enviar a predicar la palabra a un pueblo que es más terco aún que el pueblo judío. Yo voy a enviar a Pablo a los gentiles. Y desde el versículo 33 al 36, él comienza a recitar un salmo, pero que nos revela a nosotros acerca del carácter de Dios, de lo íntimo de Dios. Y este pasaje, el versículo 33 dice: profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Pablo acaba de exponer un asunto que tiene que ver con la salvación y que para muchas personas es todavía difícil de entender, difícil de digerir. De hecho, no es fácil enseñar muchos aspectos de la carta a los romanos por la profundidad teológica y, repito, por el grueso que significa tener que exponer unas verdades que están aquí plasmadas. Son difíciles de entender, pero no por eso son innecesarias para nosotros, todo lo contrario. Así que nuestra responsabilidad es indagar, es escudriñar, es profundizar acerca de ellas. Y Pablo está hablando de eso, de la profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. ¿Usted se ha puesto a imaginar o a pensar, a meditar alguna vez en cuanto a la sabiduría de Dios? ¿Qué conocimiento debe tener Dios? Miren, Dios conoce cada aspecto, por más mínimo y por más micro, de todo lo que ocurre en el universo. Y no solamente de lo que ocurre, sino de lo que ocurrió y de lo que ocurrirá. A este aspecto del carácter de Dios se le conoce como, a ver, los que estudiaron en el Instituto Teológico, ¿cómo se le conoce? ¿Cómo? El atributo de Dios que habla acerca de que Él lo sabe todo, lo conoce todo, se llama omnisciente. Exacto, omnisciencia. Lo conoce todo, pero llevándolo a un aspecto más personal, piensa en esto: Dios conoce tu vida, Dios conoce tu ser. El Dios que te formó conoce cada uno de tus pensamientos, de tus sentimientos, de tus emociones, conoce aspectos de tu vida y de tu carácter, que incluso a ti mismo pueden ser ocultos, pero para Él no, porque lo conoce todo. Él lo sabe todo, sabe lo que has pasado, sabe todo lo que has vivido, sabe incluso desde antes de tu concepción acerca de ti. Y también sabe todo lo que ha
lo que va a ocurrir en tu vida, tiene todo el conocimiento. Él es la fuente misma de todo el conocimiento, pero también de la sabiduría. Porque saben que hay una diferencia entre conocimiento y sabiduría. Conocimiento en un aspecto significa toda la información que yo pueda tener. Y sabiduría es qué hago entonces con toda esta información. Yo conozco a muchas personas que tienen mucho conocimiento, pero tienen muy poca sabiduría. De hecho, tengo un amigo que conozco desde hace muchos años, que ha dado tantos tumbos y tropiezos en su vida. Pero cuando hablo con él, en muchas ocasiones yo percibo que hay mucho conocimiento, sabe de todo, de muchos aspectos de la vida, conoce y tiene mucha experiencia también. Y a veces me digo, ¿cómo una persona con tanto conocimiento ha llegado a tal punto y después caigo acá? Si tiene mucho conocimiento pero no tiene nada de sabiduría, tiene muy poca sabiduría. Pues de eso se trata la sabiduría, saber qué hacer con todo ese conocimiento, cómo lo aplico. Yo puedo saberme la Biblia y ser el mejor teólogo del mundo y tener una vida destruida, un matrimonio en problemas, una familia completamente destruida, porque tengo mucho conocimiento, pero no lo aplico en mi vida. La vida cristiana se trata no tanto de qué mucho sabes de la Biblia, sino qué tanto de ella aplicas a tu vida. Pues Dios tiene riquezas en cuanto a la sabiduría y al conocimiento. Y miren cómo dice Pablo acá estas palabras: cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Este libro tiene la particularidad que no lo escribió directamente Pablo, sino que él lo utilizó como un secretario. Y este hombre llamado Tercio era el que escribía mientras Pablo elocuentemente dictaba su discurso. Yo me imagino la emoción que estaba sintiendo Pablo en este momento, porque después de hacer, usted lee todo el libro de Romanos hasta el capítulo 11, que es el que estamos leyendo ahora, usted se da cuenta toda la profundidad teológica que tiene, y en este punto está recitando prácticamente una alabanza. Es un momento de adoración que tiene ahí Pablo, y su secretario en este momento está escribiendo, pero mira las palabras que utiliza Pablo: cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Sabe usted lo que significa insondable? Yo lo voy a explicar un poco esta mañana, porque es una palabra que no utilizamos mucho en nuestro cotidiano vivir. Insondable significa que no tiene fondo, o que no se puede medir la profundidad. Yo me acuerdo que mi suegro hace algunos años tenía una pequeña finca por allá por los lados de la villa, y había un pozo, y para medir cuánto de agua había en el pozo había que meterle una vara, una pala, que era mi onda, pero eso daba miedo, hermano, porque tú le metías y existía el peligro, y a muchas personas les ocurrió que han caído al pozo y para salir de ahí es muy difícil. Pues este es el significado de la palabra insondable. No tiene medida, no se le puede medir qué profundidad tiene en cuanto al conocimiento de Dios, en cuanto a sus juicios. Y la palabra juicio acá no tiene que ver tanto con el significado de juicio, con el aspecto del derecho, ¿okay? Sino tiene que ver con el juicio de Él con respecto a las decisiones de Él. ¿Ha conocido usted una persona que dice, o que le dice, oye, qué buen juicio tiene esa persona? Pues tiene que ver con la forma como esa persona conduce su vida. De eso se trata la palabra juicio acá. Cuán insondables son sus juicios, sus decisiones. En muchas ocasiones de mi vida, Dios ha hecho cosas que yo no encuentro una explicación razonable, y tal vez de este lado de la eternidad nunca le encuentro una explicación. Hay cosas que suceden en el momento, hay eventos, hay sucesos que ocurren en la vida, en el momento no los entendemos, y más adelante, con la madurez, con la experiencia, llegamos a entender el por qué Dios permitió algunas cosas en nuestra vida. Pero hay aspectos que en realidad, les digo,
nunca encontraremos la respuesta de este lado de la eternidad. ¿Por qué es tan insondable cada una de las decisiones de Dios? Que solamente en el momento, en la eternidad, cuando estemos cara a cara con Él, es que podremos entender la dimensión. Pero mientras estemos en esta vida limitada, va a ser muy difícil. A veces no me gusta decirle a las personas, esto te está pasando por esto y por esto, porque a veces nosotros los cristianos somos muy condenadores respecto. Cuando vemos a un hermano que está pasando por una situación difícil, nosotros de una vez decimos, esto pasa por esto y por esto. Claro, porque él lo que hace, ni se congrega, ni va a la iglesia. Entonces nosotros queremos, al estilo de los amigos de Job, venir y decirle por qué le están pasando las cosas. Pero hermanos, ¿qué idea tenemos nosotros de la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios para la vida de esas personas? Lo mejor que podemos hacer con respecto a esos casos es hablarle a esa persona y decirle, mira, confía en Dios. De verdad yo no sé por qué estás pasando por esto. Recuerdo hace algunos años, mi esposa estaba embarazada de Amelia y un primo muy cercano, y más o menos de mi edad, también tenía a su esposa embarazada. Ella tenía unos meses más que Amelia, que vivió ahorita con Amelia, y estaba embarazada de gemelos. Y en la familia había mucha emoción porque era la primera vez que había unos gemelos en la familia, y bueno, estaban muy emocionados. Y se complicó el momento del parto y ambos niños murieron al nacer. Y fue un golpe muy fuerte. De paso recuerdo que era el propio día de su cumpleaños, el día del cumpleaños de mi primo. Y a mí me tocó escribirle en ese momento tan fuerte. Yo le decía, primo, cualquier cosa que yo te diga en este momento puede sonar como que es una tontería. La verdad, nunca sabremos por qué está sucediendo esto. Pero confía en el Señor. Confía en Dios. Fueron las palabras que yo les dije en ese momento tan fuerte. Y tal vez en el momento no sé cómo lo tomó. Yo sé que él me escribió, primo, es muy difícil lo que estoy pasando, estoy en shock todavía, no asimilo toda esta realidad. Yo creo que esto sea un sueño, un mal sueño, una pesadilla y que se acabe. Pero sé que con el tiempo él pudo levantarse, el Señor lo levantó, y hoy día tiene una familia. Después de eso, ha tenido en este tiempo ya 3 hijos más, y yo le digo, primo, ya páralo ahí. Imagínense, en 6 años ha tenido ya 3 hijos, y sé que el Señor ha hecho muchas cosas en la vida de él por el contacto que he tenido. Pero fíjense que en el momento nosotros no sabemos por qué suceden las cosas, y tal vez a eso nunca le encontraremos respuesta, porque el pensamiento y el juicio de Dios es insondable. Pero si nosotros estamos preparados y sabemos que es insondable, nosotros no perderemos tiempo muchas veces altercando con Dios, porque no tiene sentido. A veces nosotros nos volvemos arrogantes y nos volvemos altivos y empezamos a altercar con Dios. Vean cómo dice el versículo 34. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue, pues, su consejero? Son 2 preguntas, y algo que tiene de especial este libro de Romanos es la forma como está escrito. Y Pablo utiliza mucho la retórica. La retórica es una forma del discurso en el cual, a través de preguntas, el que está escuchando ya conoce la respuesta sin la necesidad de que la persona las dé. Muchas veces Pablo acá se hace preguntas a las cuales él mismo responde. ¿A qué pues diremos? ¿Es injusto el Señor? De ninguna manera. Él mismo hace una pregunta y él mismo se responde. A eso se llama retórica. Es una forma de discurso en el cual el oyente capta porque se hace parte. Y Pablo está utilizando magistralmente este recurso, y acá en este punto hace una pregunta y dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor?
En ninguna parte de la Biblia nos responde, pero nosotros sabemos la respuesta. Nadie. Dice, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién la entendió? Nadie. ¿Quién fue su consejero? Nadie. ¿Quién le dio al primero para que fuera recompensado? Nadie. Entonces, entendiendo esto, un toque de humildad para el hombre, entender la grandeza y la majestuosidad de Dios y el nivel al que está Dios. Miren, en este tiempo hay un revuelo mundial porque en Estados Unidos, la primera potencia del mundo, se está peleando. Bueno, parece que ya decretaron, no sé, no estoy seguro, pero ahí está la cosa. Entre Trump y Biden se están disputando la presidencia de la primera potencia del mundo. Pero les digo algo, en este mismo momento, Dios sigue sentado en su trono, gobernando el universo entero. Estos nombres parecen muy importantes, lo que ellos están importante, y a nosotros en Venezuela creo que nunca nos había afectado tanto la elección del gobierno de Estados Unidos por todas las consecuencias y las repercusiones que eso puede tener. Pero en este mismo momento el Señor sigue soberano en su trono, al control de todos los eventos que están sucediendo. Eso nos da la confianza a nosotros de saber que sea cual sea la situación que nosotros estemos pasando, Dios no ha perdido el control. Mis queridos hermanos, nuestra vida no está en manos de un hombre cualquiera. Nuestra vida no está en manos de un gobierno, nuestra vida no está en manos de un movimiento. Ni siquiera nuestra vida está en las manos de un santo o de un ángel, ni de un ser X. Nuestra vida está en manos del Dios Todopoderoso, del Dios soberano, y descansar en esa verdad nos da la paz suficiente a nosotros para, en medio de esa fe, poder enfrentar todas las circunstancias que se presentan, todas las pruebas que podemos encontrar en nuestro día a día. Entender que nuestra vida reposa en las manos del Ser que sustenta todo el universo, nos da la confianza a nosotros de que en medio de cualquier prueba yo sé que Él está cuidando de mí y que su voluntad se está haciendo en mi vida, y que sea lo que sea que ocurra es lo mejor para mí. Por eso estas palabras de Pablo y estas preguntas: ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? A veces nosotros nos creemos los consejeros de Dios. A veces nosotros le estamos pidiendo algo a Dios, pero no solamente estamos pidiendo, también estamos diciendo a Dios cómo hacer las cosas. ¿Quién fue el consejero de Dios? ¿Quién somos nosotros para darle consejos a Dios? Yo recuerdo que cuando yo estaba pasando por lo de mi operación de la rodilla, yo le decía a Dios, que no me tengan que operar, que me manden un yeso para la casa y allá me recupero. Le estaba diciendo a Dios cómo es que me iba a sanar. Pero hay personas que se vuelven arrogantes en este punto. Incluso he escuchado muchas personas que en sus oraciones, en vez de pedir, le están dando órdenes a Dios. Porque lo ordenamos y ahora desde acá lo decretamos y el Señor hace esto y el Señor hace... Hermanos, ¿quiénes somos nosotros? Simples criaturas mortales para dar instrucciones al Dios soberano del universo, y que Él sea como nuestro mayordomo que está dando todas las instrucciones que nosotros les estamos dando. Eso es arrogancia. Y por eso nunca he estado de acuerdo, ni estaré de acuerdo con ese tipo de oraciones, porque no solamente no son bíblicas, sino que no estamos nosotros al nivel de aquel al que le estamos pidiendo. Dice el mismo Pablo que nuestro acercamiento, lo dice en Filipenses, debe ser con acción de gracia, con súplica, con ruego. De esa forma es que Dios escucha nuestra oración. Una oración que nace del corazón en el momento del quebrantamiento tiene que tener estas características. Hay personas que se acercan y cuando me conocen me dicen, pastor, ¿por qué usted no, cuando ora, nunca lo escucho decir, lo decreto y lo declaro y lo digo? Yo les digo, pues no encuentro esto en la palabra. Yo prefiero decir, Señor, te pedimos
Señor, te ruego, te suplico. Imagínense un hombre como, no sé, como Abraham, el padre de la fe, una persona reconocida por su fe. Cuando le tocó estar cara a cara con Dios, interceder por un pueblo completo, él decía, Señor, y si existiera la posibilidad de que allí vivieran 50 justos, tú todavía lo... Fíjense con el temor que él está tratando de interceder delante de Dios. Yo no veo a Abraham diciendo, Señor, tú nos salvas porque yo lo declaro y así tú lo vas a hacer. Yo no lo veo a él dándole órdenes a Dios. Ni siquiera veo a Jesús en Getsemaní. Siendo Dios, él le dijo, Señor, si puedes, pasa de mí esta copa, pero que de ninguna manera se haga mi voluntad, sino que solamente se haga tu voluntad. Esa es nuestra actitud. Yo he aprendido el valor de esta oración en este tiempo. Escuchaba y aprendí mucho de un pastor llamado Paul Washer acerca de la oración. Él decía, y cuando yo lo escuchaba, yo estaba impactado con esa oración. Él decía, cuando yo estoy enfermo, yo le digo al Señor, Señor, si tú sanándome eres glorificado, entonces sana. Pero si cuando yo siga enfermo, con esto tú te vas a glorificar, entonces, Señor, que yo siga enfermo, porque yo quiero glorificar tu nombre. Si tú me levantas de la cama, que tú te lleves toda la gloria, pero si sigo allí, yo sigo haciendo tu voluntad allí, Señor, entonces que tu nombre sea glorificado. Decía, una intimidad que tiene este hombre con Dios y una confianza tan plena en Él que sabe que haciendo la voluntad de Dios está en el mejor lugar. Esa debe ser nuestra oración. Y por eso Pablo termina de esa forma este mensaje. Dice el versículo 36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Para Él sea la gloria. Cuando oremos, pidámosle a Dios que lo que estamos pidiendo sea para la gloria de Él. Sea para la gloria de Él. Santiago, el libro de Santiago nos dice que siempre que oramos mal, no recibimos porque oramos es para nuestros gustos, para nuestro deleite, para nuestra satisfacción personal, pero de ninguna manera vemos la dimensión de la gloria de Dios en aquello que estamos pidiendo. No pedimos para que Dios sea glorificado, muchos pedimos para que nosotros seamos glorificados. ¿O no es cierto? Ese tipo de oración difícilmente Dios lo responderá. Y cuando hablo de respuestas de Dios, a veces Dios por amor nos da un no como respuesta. Y de eso conocemos bastante. A veces Dios por amor nos da un no como respuesta. Pero hay que alcanzar una madurez para entenderlo. Porque si no hay madurez, en ese momento nosotros quedamos como estas personas altivas delante de Dios. Y Dios está buscando es hacer en nosotros corazones humildes que se sujeten y que atiendan su voluntad. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Acá en este simple versículo hay tanta teología que pudiéramos, hermanos, hacer un seminario teológico nada más para estudiar por Él y para Él. Imagínense. De Él, por Él y para Él. Nosotros a veces nos colocamos tan sobre espirituales, es una palabra. Queremos colocar que hay cosas como que son santas y hay cosas que no lo son. Entonces queremos darle esa categoría. A veces queremos decir, estos instrumentos son santos, esta guitarra es santa, este teclado es santo, este bajo es santo. Pues bien, hermano, en el nuevo pacto yo no veo nada de esto.
sino que veo que los santos, a lo único que se le llama santos, son aquellas personas que han sido redimidas por la sangre del Cordero. De resto, todo lo demás es de Él. En primer lugar, es de Él. No es mío. Y esto es una bofetada para el hombre antiguo que se cansa de acumular cosas y de decir y de jactarse de sus propiedades y de sus bienes y de todo lo que tiene, porque todo lo que tiene es de Él. Y es una gran lección. Para nosotros los cristianos, los creyentes que amamos al Señor y hemos conocido la bendición de poder honrar a Dios con nuestros bienes, esta palabra nos enseña que no estamos verdaderamente honrándolos con nuestros bienes, son sus bienes, son de Él. Todo lo que el Señor me ha dado, simplemente me ha puesto a mí a administrarlo temporalmente. No es mío, nada de lo que yo tengo, ni mi carro, ni mi casa, ni mi trabajo, ni mi empresa, el tipo de algo, ni siquiera mis hijos son míos. Son de Él. Son de Él. Y en este momento recuerdo la parábola de los talentos, de cómo Dios le da cierta cantidad de talentos a cada siervo y después viene a pedirle cuentas de cada cosa que el Señor te ha confiado. Pues bien, cada cosa que el Señor te ha confiado vendrá luego y te pedirá cuentas. Incluso padres te pedirá cuentas por la vida de tus hijos. El Señor, para pedir cuentas, es duro. Y si te ha confiado de algo, pues con mucho temor, ten cuidado de lo que Dios te ha confiado, porque es de Él. Es una gran enseñanza para nosotros. Hay quienes dicen, con respecto a esto de honrar al Señor con bienes, dicen, de todo lo que te entre, el 90% es tuyo, y el 10% no se toca porque es del Señor. No, hermanos, así no funciona la ecuación. La ecuación real es que el 100% de lo que tienes es de Él y por el 100% tú rendirás cuenta. Todo lo que tengo les pertenece a Él. Todos mis bienes, mi vida, mi talento, todo lo que tengo le pertenece a Él. Temporalmente, Él me ha colocado como administrador de algunas cosas, pero todo es hecho para Él. Todo es de Él. Todo es por Él y todo es para Él. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A veces nosotros nos ponemos, con ciertas supersticiones cristianas y decimos, no, Dios no puede glorificarse a través de esto, porque esto suena muy tan mundano. Le ponemos el título mundano a algunas cosas. Pero hermano, si todo es de Él, si todo es para Él, si todo es por Él, entonces no existe lo santo y lo mundano. Todo es de Él. El Señor puede glorificarse de la manera como Él quiera, soberanamente, porque Él es Dios. Y siempre la gloria será para Él. Tengamos mucho temor siempre acerca de la gloria de Dios. Hay algo que el Señor no comparte, dice por allí el libro de Isaías, que Él no comparte su gloria con otros dioses. El Señor puede compartir, puede darnos sus riquezas, puede darnos de su sabiduría, puede darnos, pero en esta vida Él no comparte su gloria hasta la eternidad, cuando allí sí seremos partícipes de su gloria, la gloria que ha sido reservada para los santos, redimidos por la sangre del Cordero. Pero mientras tanto, hay cosas que nosotros no debemos tocar. Hay muchas veces que, sobre todo a los predicadores les pasa, cuando dan una enseñanza y el público está muy emocionado,
se llenan de cierta arrogancia y se están llevando parte del crédito, pero hermanos, la gloria no es para el hombre, la gloria es para Dios. Necesitamos aprender eso. Si yo llego a orar por un enfermo y el enfermo se sana, queridos hermanos, yo no tengo mucho que ver en el asunto, toda la gloria es de Dios, toda la gloria es para Él. No pongamos los ojos en el hombre, no toquemos la gloria de Dios, no ensuciemos la gloria de Dios de alguna manera, porque es Él el único partícipe de la gloria de Dios. Entender esto cambia por completo nuestra perspectiva en cuanto a la voluntad de Dios, en cuanto a la oración, en cuanto al momento de enfrentar pruebas difíciles, en cuanto al momento también, incluso de la salvación, porque al fin y al cabo de eso es lo que Pablo está hablando principalmente en este contexto. Pablo está hablando de salvación, por eso les leí desde el versículo 25, y está hablando de la salvación completa de Israel. Pero implica tantos aspectos de nuestra vida, y por eso les decía que cuando leíamos nada más esta porción desde el versículo 33 hasta el 36, nuestro corazón se alegra al escuchar esta palabra, porque el Señor está siendo glorificado. El único propósito de nosotros como iglesia, o el principal propósito, es que el Señor sea glorificado. El propósito por el cual tú y yo fuimos creados fue para su gloria. Una vez hablaba con un amigo cristiano de esto y me decía, de alguna manera esto suena como egoísta de parte de Dios, que Él quiera ser glorificado. Hermano, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar al Señor? Él fue quien nos dio la vida. Incluso el Señor es glorificado cuando muere uno de sus hijos. Dice el Salmo, creo que es el Salmo 125, que honrosa es a Jehová la muerte de sus santos. ¿Por qué? ¿Cómo Dios puede glorificarse en la muerte de alguien? Pues hermano, si fue un hombre que vivió toda una vida tomado de la mano de Dios, confiando en Él y en su palabra, fue un testimonio de fe, pues es un momento glorioso el llegar a ese momento. El Señor es glorificado también. ¿Cómo cambia nuestra perspectiva? A mí me ha tocado en algunas ocasiones dar unas palabras en funerales, y por supuesto a las personas que están allí les cuesta entender estas palabras, pero aún en ese momento el Señor es glorificado. Pablo dice, ya sea que vivamos o que muramos, de Él es la gloria. De Él es la gloria. Y Dios nos ha prometido que viviremos eternamente en este cuerpo, en esta tierra, pero ha prometido una eternidad con Él. Allí está siendo Dios glorificado. ¿Cómo se puede Dios glorificar en un momento difícil como una enfermedad? Pues hemos conocido de tantos casos. Escuché un caso de un pastor que enfermó de COVID-19 y finalmente murió, pero en las 2 semanas que estuvo internado impactó tanto la vida de los doctores y las enfermeras que lo trataban, porque veían cómo todos estaban muriéndose desesperados, y él tenía una paz y decía, yo sé que me voy con mi Creador. Y a muchos de los que le atendían, siendo ateos confesos, les confrontó la confianza y la fe con que ese hombre entró a esa unidad de cuidados intensivos y finalmente murió, pero marcó la vida de ellos, y el Señor allí fue glorificado. Por eso les repito, mis hermanos, el fin de todas nuestras oraciones es que Dios sea glorificado. De todas nuestras acciones es que Dios sea glorificado. ¿Por qué Dios odia tanto el pecado? Porque cuando pecamos, Dios no es glorificado. Todo lo contrario. Por eso Dios aborrece el pecado, porque Él no puede ser glorificado con pecado. De resto, todas nuestras acciones, todos nuestros pensamientos, todas nuestras palabras deben glorificar
a Dios. Y es tarea de nosotros pensar en cómo podemos glorificar a Dios con cada una de nuestras acciones, con nuestro pensamiento, con nuestras oraciones. Y yo quiero orar ya esta mañana para despedirnos. Y quiero glorificar el nombre de Dios. Es importante a veces no callar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Porque no solamente impartimos fe a las personas que nos escuchan, sino que muchos glorifican el nombre de Dios al momento de escuchar nuestros testimonios. Esta semana hablaba con nuestro hermano Alexis, que fue operado recientemente, y él me contaba algunos detalles y yo decía, wow, Alexis, tienes un gran testimonio allí para glorificar a Dios, porque ¿cuántas personas en este tiempo pueden decir que necesitan de la noche a la mañana reunir $5,000 para una operación y que todo haya fluido de esa manera? El Señor se glorificó en todo eso que le ocurrió. Solamente es una gran prueba de fe. No solamente transmite fe a todos aquellos que escuchamos ese testimonio, sino que glorificamos el nombre del Señor. A Él sea la gloria. Padre, en esta mañana, Señor, como cuerpo, como iglesia unidos, queremos glorificar tu nombre, Señor, porque solo tú mereces la gloria, solo tú mereces la honra de nuestros labios, y nosotros, Señor, tus criaturas, hoy te decimos que somos barro en tus manos y que de ninguna manera, Señor, cuestionamos tu voluntad, sino que nos sometemos a ella y la aceptamos, porque entendemos que en tu sabiduría, tu voluntad para nosotros es lo mejor que puede ocurrirnos. Y aunque en ocasiones, Señor, tú destruyes nuestros planes, entendemos que esto ocurre, Señor, para que tú seas glorificado en nuestras vidas. Que tú quieres lo mejor para tus hijos. En las pruebas más difíciles, en los momentos de dificultad y de adversidad, Señor, confiamos en ti, confiamos en tu cuidado, confiamos en tu amor, Señor, confiamos, porque tu nombre será siempre glorificado. Te pedimos, Señor, que cada uno de nosotros seamos instrumentos para tu gloria y para tu honra. Que cada uno de nosotros, Señor, sean hombres, mujeres de fe, que cuando hablen, que cuando impartan, que cuando oren, Señor, todas las demás personas glorifiquen tu nombre por el testimonio que nosotros reflejamos. Te pido, Señor, en todo momento nos recuerdes que estás al control. Ante la situación más difícil y desoladora, nuestro corazón pueda tener paz y confiar en que tú tienes el control. Y transmitemos esa misma fe a las personas que nos escuchan, para que tu nombre, Señor, sea glorificado. Finalmente, Señor, entendemos que todo es tuyo, todo es para ti y todo es por ti. Bendito sea tu nombre, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bien.